Bendiciones amigos y amigas de YouTube. Habla Pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio aprendiendo a renovar el espíritu de nuestra mente. Padre, en el nombre precioso de ti, Jesucristo, eres bienvenido, precioso Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Danos la sabiduría para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, gracias al Señor, un programa más que el Señor nos regala. Estamos aprendiendo a renovar el espíritu de nuestra propia mente. Vamos a continuar. 2 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Esta es una expresión que nos enseña Pablo en Corintios. Más adelante la voy a explicar con más detalle qué significa tener la mente de Cristo. Acuérdense que yo hablé en el primer video sobre que vamos a hablar qué es mente en el concepto judío, qué es corazón en el concepto judío, para poder entender bien este estudio de renovar el espíritu de nuestra mente. Porque acuérdense que una cosa somos nosotros como occidentales y ellos como orientales, porque la Biblia fue escrita en un pensamiento oriental del siglo I, y los griegos tenían un concepto de las partes del cuerpo totalmente diferente al de nosotros. Entonces, obviamente, ellos sí entendían el concepto de Pablo. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender palabras bíblicas. Siempre, amado hermano y hermana, usted que es estudiante de la palabra, hágase de un diccionario bíblico. Hágase de un diccionario, si es posible, teológico, que es muy bueno, le va a ayudar a expandir más el conocimiento de la Biblia con respecto a estas palabras. Entonces, más adelantito voy a hablar sobre mente y corazón al pensamiento judío, y eso nos va a hacer entender por qué renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Es un tema muy interesante. Fíjense bien lo que dice otra traducción. Y es aquí a donde apuntamos como nuestro objetivo. Dice la Biblia BLS, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos, oiga, el Espíritu de Dios, hablando o haciendo alusión al Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, entendimiento, es nuestro consejero, es el Paracleto. Ok. Y por eso pensamos como Cristo. Ahí es donde vamos a ir, conforme vayamos desarrollando este estudio, entender qué quiere decir pensar como Cristo. Observe lo que dice el apóstol. Él ya había entrado al proceso de renovar su mente con la fe de que tiene el Espíritu de Dios. Así como nosotros lo tenemos, podía pensar como Cristo. Dice así, Efesios 1:23. Te invito a que apunte el pasaje y lo vaya estudiando. Vea la palabra clave. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, que en tu mente hay espíritu o aliento. Acuérdense que la palabra espíritu significa ruat, que significa aliento de vida, espíritu o aliento, en cualquier parte de la Biblia. Ahora, también la palabra hace alusión a la presencia del Espíritu Santo en una persona. Entonces, por eso Pablo está hablando del espíritu de nuestra mente o el espíritu de Cristo en nuestra mente. Ahí es donde usted dice, pero está hablando de la mente. ¿Cómo en la mente, el cerebro puede tener un espíritu? Por eso es importante, amados, que cuando usted vaya a leer Corintios, vaya buscando palabras bíblicas, como por ejemplo estas, en un diccionario bíblico, un diccionario teológico también, que eso le va a ayudar a entender bien el concepto. Mucha gente me dice al privado, Marlon, es que yo no entiendo Corintios, o Romanos, o Efesios, que Pablo habla conceptos que tal vez uno no entiende. Porque acuérdese que son pensamientos muy diferentes a nosotros, como lo dije hace unos segundos. Los judíos tenían un concepto diferente del corazón, de la mente, del hígado, las entrañas, que es donde vamos a aprender esos términos bíblicos, ¿verdad? Aquí, pero con respecto a renovar el espíritu de nuestra mente. Entonces, según el griego, espíritu puede significar, escuche, acuérdate que en un diccionario bíblico la palabra espíritu
tiene varias connotaciones, pero en este tema que estamos tratando tiene esta connotación. Muchas veces la gente me dice, Marliton, es que usted dijo que tal palabra significa esto, pero si yo voy a un diccionario bíblico, dice un montón. Le digo, obvio que sí, porque el griego es como el inglés, una palabra tiene varios significados, amados. Entonces yo estoy dando solamente un significado con respecto al tema que estamos tratando. Ya otro tema abarca ese mismo significado, solo que más ampliado. Entonces yo lo hago en forma práctica para que usted entienda, porque si yo doy el concepto completo del significado de la palabra, nos vamos a perder en el estudio, que es el que nos ocupa. Entonces vean qué importante. Dice así, neuma, corriente de aire. Oiga lo que significa espíritu, ¿verdad? Neuma, que significa espíritu en griego, corriente de aire, respiración, soplo, eso es lo que significa espíritu, vea qué importante, o brisa, por un espíritu humano. Vea todas las connotaciones que tiene la palabra espíritu en el diccionario griego. Y cada una de ellas tiene una connotación totalmente diferente, que era lo que estaba explicando. Entonces, un espíritu humano, el alma racional. Ahora vea, espíritu, también alma. Qué interesante, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Nosotros somos tripartitas igual que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, principio vital de vida significa también espíritu, otro concepto de la palabra espíritu. Espiritual o un ser espiritual o un ser viviente. Y eso más adelante vamos a leer un versículo en el Levítico, porque mucha gente siempre me dice, es que los animales tienen alma. No, amados, los animales no tienen alma. Tienen aliento de vida o espíritu de vida, como hace aquí, pero no tienen alma. Una cosa es ser un ser viviente, que lo dice en Levítico, que lo vamos a leer, si Dios lo permite, más adelantito lo voy a leer ese versículo, y otra cosa es los animales. Ningún animal tiene alma. Mucha gente dice, sí, es que los animales tienen alma. No, señor, los animales no tienen alma. La Biblia muy claro lo enseña. Ellos son seres vivientes, nada más, pero no tienen alma. La Biblia lo enseña y aquí lo voy a aclarar. Ok, vamos a continuar. Seguimos. Ahora, viento. La palabra espíritu significa viento. Entonces, vean todos los significados que tiene la palabra espíritu en el griego. Vamos a continuar. Sigue así. Espíritu dice así. Algo abstracto, espíritu, o algo concreto. ¿Cómo? Algo abstracto o algo concreto. Si no está diciendo que espíritu es como el viento. Entonces, esto habla de otra connotación bíblica, ¿verdad? Que ya es otro tema. Pero estoy leyendo los diferentes significados que aparecen en el griego o en diccionarios griegos o teológicos con respecto a la palabra espíritu. Vamos a continuar. Oiga lo que dice. El principio sensitivo del animal, que era lo que estaba hablando hace unos segundos. Los animales tienen aliento de vida, pero no tienen espíritu de vida o no son seres vivientes, como dice la palabra, que son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, hoy en día la gente trata de decir que los animales tienen alma y no, la Biblia enseña lo contrario. Son creación de Dios, hay que amarlos, hay que respetarlos, cuidarlos, porque es parte de nuestra responsabilidad, que en estos 26 y 27, ¿verdad? Que Dios le delegó al hombre, no maltratarlos porque son criaturas de Dios, pero no tienen alma. Vamos a continuar. Ahora ve qué dice. Así se distingue por un lado de que es el alma racional e inmortal. Repito, el ser viviente, que es el ser humano, o alma viviente, es un ser racional. El animal es un ser irracional. Usted sabe que los animales son muy inteligentes, pero son seres irracionales. Hacen cosas, ellos no hablan. Ellos no tienen mucho como nosotros, no es como el ser humano, no tienen cualidades como el ser humano. Son seres irracionales, a pesar de que son tan inteligentes. Entonces, vea qué interesante. Vamos a continuar. Ahora, dice así, que es mera vitalidad,
aún de las plantas, dando un ejemplo de las plantas también. Estos términos de este modo corresponden exactamente y respectivamente a la persona cuando son seres o alma viviente y a cosas inanimadas como por ejemplo animales o plantas que no son solamente seres creados pero no tienen raciocinio. Entonces ahí viene la diferencia entre alma viviente y ser creado. Son dos cosas muy diferentes. Y tener el aliento de vida. Acuérdense de eso. Muy importante. La palabra espíritu da a entender disposición. Oiga, aliento, vitalidad, ánimo y corazón. Voy a repetir despacio, amados. La palabra espíritu da a entender disposición, aliento, vitalidad, ánimo, corazón. Cualidades o características que no tiene una planta, que no tiene un animal, ni seres creados como una piedra, ni otros elementos, ¿verdad? Inanimados. Entonces, en cambio, un ser humano sí los tiene. Ok. Miren lo que dijo Jesús en Génesis 6:63. Vean lo que dice Jesús en en Juan 6:63. Estoy con Génesis. Perdón. El espíritu es el que da vida. Oiga, el espíritu es el que da vida. Cuando una persona muere, no sé si usted ha tenido estar cerca de una persona agonizando. Yo sí he tenido muchas experiencias al respecto. Y la persona cuando fallece sale el alma por la boca. En mi experiencia, ¿verdad? Hace así. Y dice la Biblia que exhaló, dice en Génesis, la Biblia que exhaló y salió el alma por la boca. La Biblia lo enseña. O sea, que bíblicamente hablando, la Biblia enseña de que el alma sale por la boca. La Biblia lo enseña. Vea qué importante es eso. Entonces, dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice Pablo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, la palabra carne, para los que están apuntando, en griego significa zar. Cuando usted lee Romanos capítulo 8, la ley de la carne y la ley del espíritu, Pablo está hablando, amados hermanos, sobre algo muy diferente entre carne y espíritu. Entonces, ahí mucha gente lee Romanos capítulo 8 y no entienden realmente el concepto de que Pablo está hablando. Entonces dicen, la ley de la carne y la ley del espíritu. Los apetitos de la carne y los apetitos del espíritu. Entonces, hay veces se predica o se enseña ciertos conceptos un poquito equivocados. Si no conocemos un poquito de griego, si no conocemos qué quiso dar a entender Pablo con la carne y el espíritu. Zar tiene 3 connotaciones en el griego. Entonces, ahí es donde le invito a que busque zar en un diccionario griego y un diccionario teológico o bíblico. Zar, porque Pablo da los 3 tipos de connotaciones en Romanos 8, que habla específicamente de uno de esas 3 connotaciones. Entonces, vea qué importante es ir aprendiendo palabras bíblicas. Amado, yo siempre le voy a decir, busque palabras bíblicas, aprenda palabras bíblicas. La gente lee la Biblia, pero no aprende palabras bíblicas, que eso es lo que a usted le va a ayudar mucho en el concepto a la hora de estudiar la Biblia. Ok, vamos a continuar. La palabra mente, ¿verdad? Es traducida, oiga, del griego, de la base de intelecto, mente, divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad. Oiga, en pensamiento, sentimiento o voluntad. Entonces, para los griegos y para los judíos, la mente representaba la voluntad del ser humano, representaba el intelecto, representaba el sentimiento, las emociones. De aquí estoy dando claves de qué significa la mente para el pensamiento judío. Entonces, cuando Pablo en Corintios y en Romanos hablaba de la mente, no estaba hablando de este cerebro que usted y yo tenemos, no. Pablo estaba hablando de la profundidad de la persona, del alma, sentimientos, emociones, decisiones, voluntad. Entonces, vean qué importante es eso. Entonces, ahí es donde Pablo está diciendo, renovar el espíritu de nuestra mente. Ahora, esta palabra renovar va directo con la palabra arrepentirse, que significa cambiar de dirección o no dar en el blanco, decía Pablo en Romanos, que viene siendo lo mismo, de renovar o cambiar de dirección.
Entonces, vean, por eso les digo, amados, y es importante aprender palabras bíblicas. Entonces, significado, entendimiento, mente, pensar. Significado, entendimiento, mente y pensar. ¡Wow! Qué interesante es ir aprendiendo estos conceptos que vemos en este estudio de renovar nuestra mente. Ya vamos entendiendo que cambiar la mente es cambiar nuestra voluntad, cambiar nuestro pensamiento, cambiar de dirección, dar en el blanco, como decía Pablo, tanto en Corintios como en Romanos. Ok, por medio de la mente, oiga, tú puedes pensar, oiga, por medio de la mente. ¿De cuál mente? No de esto, no de esta masa gris, no. Pablo estaba hablando de la voluntad, de las emociones, de la voluntad del ser humano. Por medio de la mente tú puedes pensar, imaginar, oiga, recordar y entender. ¿Vio? Recordar, pensar, imaginar y entender. ¿Cuál mente? La mente no es esta masa encefálica. Pablo está yendo más profundo a esta masa encefálica. Pablo está hablando a la voluntad del ser humano. Pablo está hablando al raciocinio del ser humano. Pablo está hablando sobre, oigan, Corintios, creer en Dios no es lógica. Creer en Dios no es raciocinio, porque Dios es fe. Mano, muchas veces la gente me dice, Marlon, es que yo no entiendo a Dios. Y es que jamás vamos a entender a Dios porque Dios tiene una mente infinita a una mente finita del ser humano. Nosotros tenemos un límite. Dios es infinito. Entonces usted y yo jamás podemos ponernos en los pies de Dios. Ni un científico puede hacerlo. Ni los hombres más grandes que han existido, ¿verdad? Humanamente hablando. ¿Verdad? Hawking y todos estos que desafiaron a Dios en su momento. Júrele que cuando murieron lo primero que vieron es a Dios, Padre, y le dijeron, ¿usted quién es? Job, amados, que se creía el hombre más sabio de su tiempo. Le invito a que lea Job 27, 28 y 29, donde Dios retó a Job, porque Job se creía el hombre más inteligente que Dios. Job retó a Dios y Dios le dijo, ok, vamos a ver, Job, venga, siéntese aquí. ¿Dónde estabas tú? Dios, Job a mí me encanta porque Job le habla a la arrogancia humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba el círculo de la tierra? Dicen Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo trataba los límites a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas, el universo, las galaxias? Y ahí sigue Dios hablándole a Job. Y Job, calladito. Contéstame. Dios le estaba dando por el ego a Job, por su disque sabiduría, porque él se creía mucho más sabio que Dios. Y Job nos enseña la arrogancia humana. Job nos enseña a ver humildad, a entender de que, amados, a la par de Dios nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada, no conocemos de más. Lo que conocemos de Dios es gracias a la revelación de la palabra y el Espíritu Santo y nuestro amado Señor Jesús. Pero realmente nosotros, si no hubiera sido porque Dios se reveló al mundo, nosotros no hubiéramos conocido a Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios a Job y también nos dice a nosotros. Le invito a que estudie Job con más profundidad. Ok, voy a seguir un poquitico más. Nuestra actitud determina el éxito o el fracaso en cualquier aventura de la vida. La actitud crea su mundo y designa su destino. Los reyes y sacerdotes pensamos diferentemente de nosotros mismos y es esto lo que nos distingue de la manera de vida que llevamos antes de ser reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, acuérdense que en el mundo tenemos un tipo de mente, pero cuando venimos a Cristo hay que cambiar ese chip, como dice Pablo, que es lo mismo que le está diciendo a Corintios y nos está diciendo a nosotros. Tenemos que renovar ese chip, pero no está hablando de la mente. La voluntad, las emociones, cambios de dirección para dar en el blanco. Entonces, amados, hoy lo voy a dejar hasta aquí. Para la gloria y honra del Señor, nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa Renovando el Espíritu de la Mente, parte 3. Un abrazo a la distancia, que el Señor me lo bendiga.